Tema: la vida de Sansón. Jueces, capítulo 13, versículos 24 y 25. Leo la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. El tema de la vida de Sansón se encuentra en el libro de Jueces, capítulos 13, 14, 15 y 16. Es uno de los personajes que ocupa más espacio en la Biblia. Sansón fue producto de un milagro de Dios, hijo de una mujer estéril. Por eso es un milagro, porque el único que puede abrir o cerrar una matriz es Dios. Sansón, su nombre significa pequeño sol, que pertenece a la luz, portador de luz, hijo de luz. Proverbios 20:27. Al líder de Israel en los días de Sansón se le llamaba la lámpara de Israel o la lámpara de Dios, y aún en los días del rey David también, según 1 Samuel capítulo 3 versículo 3. Sansón significa el que brilla con Dios, el guía del pueblo dado por Dios. Sansón fue un hombre fuera de lo común. Las manos de Sansón eran suficientes para Dios mostrar su poder a través de un hombre. Sansón era un hombre de aspecto normal, pero la diferencia entre él y los demás hombres la hacía Dios, la presencia de Dios, el respaldo de Dios, el don de Dios. Cuando por su espíritu venía sobre Sansón y lo ponía a hacer cosas extraordinarias, sobrenaturales. Nosotros somos personas sencillas y sin la presencia de Dios no somos nada. Somos uno más del montón, pero la diferencia entre los creyentes y el mundo la hace la presencia de Dios, el respaldo de nuestro Dios. Sansón fue el ungido de Dios, el nazareo, el hombre que no bebió vino, que no se cortaba el cabello, que no debía tocar cadáveres de muertos. Sansón tenía unas restricciones que él debía respetar, como no embriagarse, no revelar su secreto de no cortar su cabello, no debía tocar cadáveres. Bueno, tenía ciertas reglas que él debía de seguir y eran un voto del nazareato entre él y Dios. Sansón fue el hombre fuerte, el joven brillante, el hombre enamorado, el iracundo, un hombre que se volvió vengativo, obstinado. Fue el juez de Israel que descubrió su corazón entre los impíos. Sansón el débil, el hombre que cayó preso, un hombre que terminó ciego, aquel que se convirtió de ser un líder de Dios o en Dios a pasar a ser un títere en las garras del mundo, de la carne y de Satanás. Sansón se convirtió en el trofeo de los filisteos para burlarse de la obra de Dios. Fue el sacrificio que querían entregarle a Dagón. Casi lo entregan en sacrificio al dios pagano Dagón, como si fuera un animal. Sansón fue el líder olvidado, el siervo arrepentido, el hombre que después de tantos golpes se volvió a su Dios. Fue restaurado. En su último esfuerzo se volvió a Dios. Su mayor victoria fue a la hora de su muerte.
Sansón de Nazareo solo conservaba el cabello hasta que le confesó a la impía Dalila cuál era su pacto con Dios y hasta su cabello lo perdió. Sansón fue el hombre promiscuo. El corazón de Sansón era muy traicionero. Constantemente lo arrastraba hacia su ruina. Sansón tenía suficiente fuerza para obrar hazañas, proezas, cosas grandes, pero no tuvo la suficiente fuerza para dominar sus propias pasiones. Se encendió en sentimientos por una impía llamada Dalila, pero ella apagó su fuego carnal vendiéndolo con toda frialdad. Nunca vemos a Sansón en la Biblia orando en acción de gracias, sino solo oraba en momentos de necesidad y de desespero, solo para pedir a Dios, nunca para dar. Sansón entonces en la Biblia es el tipo de un mal creyente por su sensualidad, irresponsabilidad, irreligiosidad, egoísmo, caprichos y emocionalismos. ¿Cómo le hablaría la impía Dalila al gran Sansón, que lo hizo confesar su más preciado secreto, que estaba entre él y sus padres y Dios? ¿Cómo lo deslumbraría esa mala mujer que él se fue tras su apariencia? ¿Qué le daría que él se durmió en sus brazos, en sus piernas, en su regazo? El hombre rudo y esquivo con los hombres fue vencido por una mala mujer. 3 extranjeras quiso y se apasionó con ellas, y todas ellas lo vendieron, lo traicionaron, lo entregaron. Sansón no veía entre el pueblo de Israel una mujer que le agradara, siempre miraba hacia el mundo, hacia los gentiles, hacia los paganos que no tenían temor de Dios, para buscar sus mujeres impías. Sansón fue el juez infractor, injusto, el hijo insubordinado. Fue el líder de Israel que actuaba en solitario, egoísta, egocentrista y solo obraba en su propio beneplácito. Sansón fue el hombre grande y fuerte, pero quedó dominado por pequeñas cosas. El líder que no supo ocupar su lugar. Aquel que engañó a hombres con sus acertijos, con sus adivinanzas complicadas, pero que una simple mujer, con ella no le funcionaron sus trucos. El hombre llamado a juzgar al pueblo fue arrastrado por el pueblo a un tribunal filisteo. Dios le dio las fuerzas a Sansón, pero él debía direccionarlas. Dios da el don, nosotros debemos administrarlo. De una pareja estéril, Dios hizo un milagro fuerte llamado Sansón. El hombre hecho para las cosas de Dios fue a parar a los predios de Dagón, a los lugares bajos de los demonios, en el templo de Dagón. Sansón cayó no para dormir un dulce sueño en brazos de Dalila, sino para pasar por la peor de las pesadillas, después que perdió su cabello, sus ojos, la presencia de Dios, porque la Biblia dice que Sansón no sabía que Dios ya no estaba con él. Estaba tan inmerso en las cosas del mundo que ni siquiera se había dado cuenta que había perdido la presencia de Dios. Sansón, quien fuera la gloria de Israel, ahora estaba reducido al escarnio y la vergüenza pública. Fue un líder tan problemático que sus mismos súbditos lo entregaron. Sansón perdió a su pueblo, su identidad, perdió su honor, la unción, sus ojos, perdió sus fuerzas, su libertad, perdió su investidura espiritual, su investidura de líder en el pueblo, perdió el respeto de los hombres. Porque cuando un hombre no respeta a Dios, tampoco merece que los hombres lo respeten. En una celda fría y muy oscura,
por la ceguera. Ahora el hombre que era libertino estaba cautivo y tenía que meditar en todos sus caminos. En la prisión, Sansón tenía tiempo de sobra para meditar en sus obras, en sus errores. Aquel a quien Dios destinó para ser un príncipe en el pueblo, ahora molía para sus enemigos en condición de esclavo, rebajado a hacer el trabajo de un animal. Sansón no miraba al mundo desde la óptica de un siervo de Dios, sino como uno más del montón, como un carnal, como un mundano, como un superficial. La fuerza de Sansón no estaba en su pelo, solamente era una fórmula que él debía guardar, era un conocimiento que él debía preservar para sí mismo y no confesarlo. Y al confesarlo, daba a entender que no era un hombre digno de confianza, porque la fuerza no estaba en su cabello, sino en la fidelidad que él tenía hacia Dios, en la fidelidad a una promesa hecha a sus padres, de que mientras Sansón ocupara su lugar, Dios lo mantendría en buen lugar. Dios es de sentimientos buenos y grandes para con nosotros, pero Él no dará por inocente al culpable. Dios no tiene títeres entre su pueblo, ni máquinas, sino gente con voluntad propia. Dios tiene personas inteligentes porque Él hizo al ser humano inteligente y Él quiere que el ser humano tenga en cuenta a Dios, ame a Dios y lo respete y le obedezca. Sansón es el tipo del desinterés por lo sagrado, por las cosas de Dios. Dalila fue el instrumento que Satanás utilizó para derribar al gigante Sansón, al gran Sansón. Sansón es un representante de la carnalidad, del materialismo. Dalila, una fiera devoradora de hombres. Sansón abusó de confianza, tuvo mucha confianza en sí mismo, se sobreestimó y eso fue lo que lo llevó a su ruina, a su destrucción. Dalila es tipo de la mujer impía oportunista, calculadora, maliciosa, que quiere hacer caer a los hombres de Dios. Sansón fue un hombre presumido en sus atributos y en sus habilidades, pero negligente con el área espiritual en cuanto al temor de Dios y a la prudencia. Sansón es el vivo ejemplo de la misericordia de Dios al oír la oración de un preso en el extranjero, aunque le ha fallado tanto a Dios. El Señor es muy misericordioso, porque sin Sansón merecerlo, Dios lo volvió a escuchar y lo ayudó. Sansón hizo una oración desde la prisión el día que se iba a morir, en ese palacio, en ese templo de Dagón, en ese edificio, y su oración fue: fortaléceme, oh Dios, solo esta vez. ¿Cuántas veces hemos dicho a Dios esa frase? Señor, esta vez sí, esta es la última vez que te fallo, ayúdame una vez más. Pero Dios es el único que sabe todo, Él sí nos conoce, Él conoce nuestras flaquezas y nuestras debilidades. El Dios que abrió la matriz de Ana, la madre de Sansón, el Dios que le abrió una fuente a Sansón para que saciara su sed en el desierto, es el mismo que abrió sus brazos en la cruz. Él es el mismo que le dio fuerzas a Sansón en su última hora para que cobrara la venganza de sus enemigos, que no eran solo los enemigos de Sansón, sino los enemigos del pueblo de Dios, los filisteos, que le habían hecho tanto daño al pueblo de Dios. El mismo que sacó a Sansón del vientre de su madre, él mismo podía renovarle los ojos, él mismo podía darle otra vez las fuerzas, pero no tenía caso, pues Sansón había derrochado su vida en sus propios gustos y deseos pecaminosos y carnales.
Sansón tenía piernas fuertes y ligeras para huir, como lo hicieron José y Timoteo, pero no lo quiso hacer. Era un hombre fácilmente arrastrado por sus gustos carnales. Dalila debilitó el corazón de Sansón y lo venció con sus halagos, con sus caricias malignas y carnales. Y Sansón no tuvo el discernimiento para huir de las tentaciones como lo hizo Timoteo, como lo hizo José, que huyó de los brazos de la esposa de Potifar. Que el Señor Jesús nos ayude para que nosotros podamos estar firmes delante de Él. Que el Señor nos ponga temor de Dios diariamente, que nosotros nos encomendemos a Él, que nosotros confiemos en Él, que le creamos, que nosotros aprendamos del ejemplo de Sansón, que no debemos mirar hacia el mundo, que no debemos poner la mirada en las cosas de acá abajo, sino en las cosas de arriba, que la visión nuestra no debe ser horizontal sino vertical, que miremos, como dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús y no en Dalila, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe y no en Dagón, puestos los ojos en las cosas de Dios y no en las de los filisteos. Que nosotros aprendamos a obedecer al Señor, a amarlo, a aclamarlo, a seguirlo hasta el final. Les habló el hermano Javier Serna. Que el Señor Jesús les bendiga. Esta fue la historia de Sansón.